Buenos días a todos. Hoy 10 de mayo, Día de las Madres, nos reunimos en este en vivo especial para dialogar con la magistrada Yasmín Bonilla García, quien actualmente es magistrada de circuito, comisionada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y candidata número 04 en la boleta morada para la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, programado para este 1 de junio, ya estamos a unos días solamente. Y magistrada Bonilla García, antes de comenzar, quiero expresar mi profundo agradecimiento por su disposición a participar en este espacio hoy, un día tan significativo, pues su presencia aquí no solo honra a las mujeres que han dedicado su vida a la justicia, sino también a todas aquellas, como usted, que han trabajado por un sistema más equitativo y humano. ¿Qué significa para usted estar aquí con nosotros en este Día de las Madres? Pues mira, Daniel, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, por fin logramos este enlace. Una disculpa también a tu auditorio por llegar un poquito tarde. De hecho, si me pueden ver aquí, ando toda, bueno, ya me estacioné, pero estoy en mi coche. Tuve que ir a recoger un paquete para una carrera que voy a correr mañana. Okay. La realidad de las cosas es que el 10 de mayo es una fecha muy simbólica, particularmente en México, porque es el día en el que todas las familias, o casi todas las familias, nos reunimos, familias chiquitas, familias no tan chiquitas, nos reunimos para celebrar a una persona que es la más importante probablemente en nuestras vidas, que es quien nos da vida, ¿no? Quien nos cuida 9 meses. Y justamente en este día quiero hacer un reconocimiento. Yo no soy mamá, pero quiero hacer un reconocimiento especial a todas las mamás de México, a las que conozco, a las que no conozco, porque a través de mis amigas y a través de mi familia y a través de las mamás que yo conozco, reconozco el arduo trabajo que tienen. De hecho, al ratito en mis cuentas sociales voy a intentar hacer un pequeño reconocimiento, sobre todo a las mamás que trabajan, ¿no? Que trabajan por la mañana y que llegan a trabajar a su casa por la tarde, porque el cuidado del hogar y las labores domésticas y el cuidado de los hijos también son un trabajo que no es remunerado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que por el no ser remunerado muchas veces ha sido invisibilizado. Entonces, una felicitación a todas las mujeres que son mamás, una felicitación a todas las mujeres que hoy van a ser celebradas. Déjense querer, déjense papachar, y pues muchas gracias por estar aquí también. No, gracias a usted, magistrada. Pues su compromiso es inspirador y estoy seguro de que nuestra audiencia está ansiosa por escuchar sus respuestas. Y antes de sumergirnos en las preguntas, permítame explicar la mecánica de este en vivo que hemos diseñado para hacer la entrevista dinámica y adecuada para las redes sociales. La entrevista va a durar 1 hora, de aquí a las 11, y estará enfocada en el tema de justicia en la era digital. Tengo 23 preguntas, las mismas que estoy realizando a todos los candidatos para asegurar un piso parejo y conocer sus diferentes puntos de vista durante 1 hora. Elegiremos aleatoriamente las preguntas y usted como magistrada tendrá 3 recursos a su disposición. Saltar, puede decidir pasar a la siguiente pregunta si considera que no es el momento adecuado para responderla. Comodín, puede elegir una de las 23 preguntas si prefiere responder a otra en su lugar. Y reversa, puede pedirme que yo responda a la pregunta, lo que hará la conversación aún más interesante. No tendremos tiempo para contestar todas las preguntas, pero este formato nos va a permitir explorar algunos temas clave de manera amena y efectiva. Entonces, la invito a que sigan todos la conversación. Tengo 2 cámaras, una para compartir pantalla y una donde me voy a dirigir a usted. Entonces, déjeme hacer elegir las preguntas en orden aleatorio. No voy a compartir pantalla. Estoy lista. Nací para esto. Vamos a ver. Dani, en total son 3 comodines, ¿verdad? O sea, en todas las preguntas solo puedo usar una vez cada comodín. Ok. Así es. Son 23 preguntas, 1 a 23, y vamos a poder contestar las máximas que se puedan. Aquí están ya. Vamos primero con la pregunta final, que es la 23. Ok.
Vamos a ver. Aquí está. Se las veo. A ver. ¿Qué significa para usted que la diosa Temis tenga los ojos vendados? Fíjate que lo veo desde dos perspectivas. A mí me gusta más hablar de Dike, pero el hecho que Dike tenga los ojos vendados simboliza o representa que la justicia es ciega y que la justicia ciega no a la injusticia no quiere decir que sea indiferente a la realidad, sino que es ciega en cuanto a quiénes son las personas, sin importar quiénes son las personas, el puesto que puedan tener, el cargo que puedan tener, sin importar sus orígenes, la clase socioeconómica, si son o no de la clase política, si pertenecen o no a un partido político, la justicia tiene que ser imparcial e independiente. Es decir, la justicia no distingue entre clases sociales, entre entornos socioculturales, entre entornos económicos, entre orígenes de partidos políticos o no. La justicia debe ser absolutamente imparcial. Lamentablemente, a veces se confunde que la justicia es ciega a la realidad y esto no puede ser así. La justicia no puede ser ciega a la realidad y a lo que sucede en nuestro país y a lo que sucede a las personas, sino que debe entenderse únicamente como que representa que es ajena a cualquier situación que pueda viciarla de parcialidad. Ok, perfecto. No voy a responder mucho a las preguntas, todo para no contaminarlas, porque vienen contestándola de manera muy parecida a todos. Bueno, algunas, ¿eh? Pero vamos a la siguiente pregunta, la 17. ¿Cuál es su mayor reproche al sistema de justicia mexicano? Híjole, no podría decirte mi mayor reproche porque van en conjunto. Primero, reprocharía a la Procuración de Justicia, que son las fiscalías, los ministerios públicos, el desdén con el que reciben las denuncias ciudadanas, los tiempos que se tardan, las corrupciones en las que se incurre, en lugar de hacer su trabajo con los tiempos que se necesitan, porque están privando de la libertad a una persona para decidir si va a juicio o no. Eh, Pareciera que están más interesados en ver cuánto dinero pueden sacar a algunas personas. No voy a decir que son todos los casos, estoy segura y estoy convencida de que debe haber fiscales y debe haber policías ministeriales y ministerios públicos honestos, pero es cierto que hay un gran índice de corrupción en las fiscalías, que son quienes resuelven los casos más sensibles a la ciudadanía, que son los que están relacionados con la libertad personal. Y por lo que hace a la impartición de justicia, que corresponde a los poderes judiciales, tanto locales como federales, yo diría que dos grandes reproches. El primero, la lentitud con la que se resuelven los juicios, los tiempos que hay que esperar para que se resuelva un juicio. Esto habla de una profunda desorganización muchas veces para organizar adecuadamente las cargas de trabajo. Esto habla también en algunas ocasiones de la falta de sensibilidad para resolver los casos que son más apremiantes para la ciudadanía. Estoy hablando, repito, de todos los poderes judiciales, tanto estatales como federales. Y también habla y el otro reproche que haría, perdón, es nuestras sentencias, y esta va particularmente enfocada al Poder Judicial de la Federación, las sentencias que son largas, que son tediosas, que pareciera que es un concurso de a ver quién habla más técnico y quién habla con latín y quién utiliza más palabras rebuscadas que no se entienden. Me voy por la más sencilla. En lugar de decir hojas, ¿no? O la hoja, refiriéndose a la página, todavía existen en México jueces, juezas, magistrados, que dicen fojas, que es un viejo uso. Y tú le preguntas a una persona y no va a entender qué es foja. Y esto es la diferencia de decir foja u hoja. Entonces, desde esas cosas tan... La perdimos un poco. Se puede volver a conectar con el mismo enlace.
Y es que va manejando, entonces, bueno, más bien está estacionada, pero está en la calle y supongo que en donde está no hay muy buena recepción. Así que vamos a esperar a que se conecte. Perdón, Dani, no estoy manejando, estoy estacionada, pero como que se fue la red tantito aquí en el área en donde estoy estacionada, se fue el bueno, la red Telcel, y entonces, pero Sí, ya estoy aquí, perdón, sí es lo perdón. que comenté, no se preocupe. Entonces nos quedamos con lo No, de pero las no, fotos. ¿cómo crees? No, jamás manejaría y estar haciendo una llamada, estoy perfectamente estacionada. Está bien. Entonces te decía que estas sentencias que pueden ser técnicas, altamente técnicas, engorrosas y largas, porque ¿quién quiere leer una sentencia de 500 páginas? ¿No? Que además nunca son 500 páginas de sustancia, son páginas con transcripciones, artículos, tesis pegadas. Entonces, ese es otro de los grandes reproches que yo le haría a las sentencias. Ok. Y vamos con la siguiente pregunta, que es la número 4. ¿Podría explicar cuál es la función principal de un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o un ministro y qué diferencia tiene de la labor de otros jueces dentro del mismo sistema judicial mexicano? Voy a tratar, mira, te la voy a explicar como acabo de hacer un reel en TikTok para Ujú. que las personas que nos están escuchando sea esto más amigable y más dinámico. Imaginen que el sistema de impartición de justicia es como una liga de fútbol, así es el reel. Entonces, los jueces de distrito, que esto es Poder Judicial Federal, los jueces de distrito equivalen a los árbitros que están en la cancha, que son los que están analizando las jugadas en vivo, momento a momento. ¿A qué me refiero con jugada? Son los primeros a los que les llegan los juicios. Les llegan por primera vez un juicio y por primera vez tienen que decidir si lo que hizo una autoridad está bien o está mal. Es importante aquí aclarar algo. Los juicios de amparo, que son los que conocemos en el Poder Judicial, tienen por objeto que cualquier persona en este país acuse a cualquier autoridad de este país, desde la presidenta de la República hasta los senadores, hasta los diputados federales, los diputados locales, el policía de tránsito, el médico de un hospital público, una escuela pública, la autoridad del agua, cualquier autoridad que esté afectando los derechos de las personas, para eso sirve el juicio de amparo. Entonces, una vez aclarado, los jueces deciden por primera vez si la multa de tránsito que te pusieron es justa o no es justa, para irme al ejemplo más sencillo. Entonces, alguien va a perder en ese juicio, ¿no? Porque en todos los juicios siempre hay dos peleándose, por lo menos. Y entonces, la parte a la que no le gustó va a interponer un recurso. Si seguimos con el ejemplo del partido de fútbol, esto es como el VAR, ¿no? Esta revisión de las jugadas en las cámaras, entonces, con más detenimiento los árbitros del VAR revisan la jugada, revisan con detenimiento qué fue lo que pasó, para decidir si la confirman, si la corrigen o si la cambian totalmente, ¿no? Si la revocan, si dicen, esa jugada está mal. Llevado al juicio de amparo, ¿qué significa? Al que no le gustó la sentencia del juez, interpone un recurso, este recurso le cae a los magistrados y los magistrados deciden con más detenimiento, porque tienen más tiempo que un juzgado, si la sentencia estuvo bien o mal. Si la sentencia estuvo bien, pues la confirman. Si la sentencia estuvo mal, pues la revocan. Y si la sentencia está con algunas cosas que pueden quedar y otras que no, pues la modifican. Y luego está la Suprema Corte, que la Suprema Corte es como la Federación Mexicana de Fútbol, que no solo revisa las jugadas, o sea, no solo revisa las sentencias, sino que va a fijar las reglas, interpretando el reglamento, en este caso sería la Constitución, interpretando la Constitución para fijar reglas firmes, unánimes y justas para todo el país, para todos los jueces, para todos los magistrados. Y aquí es bien importante, las reglas que fija la Corte, la interpretación que fija la Corte de la Constitución, no solo es para el Poder Judicial Federal
obliga a todos los tribunales del país, poderes judiciales locales, a los tribunales agrarios que no pertenecen al Poder Judicial, a los tribunales de justicia administrativa que tampoco pertenecen al Poder Judicial. Y entonces, por eso es tan importante la función de un ministro o una ministra, porque además de resolver juicios de amparo, también los más importantes, a través de la resolución de los juicios de amparo, lo que hace la Corte es fijar reglas para todo el país, fijando guías, fijando pautas, para que todas las personas juzgadoras de todo el país resuelvan en justicia conforme a la interpretación más amplia de la Constitución que hace la Corte. Perfecto, ese ejemplo del fútbol me gustó mucho. Y vamos a la número 11. Pues, considera que los derechos humanos provienen de la naturaleza humana, de nuestra historia, de la ética o de las normas jurídicas. Yo diría que todas las anteriores, excepto de las normas jurídicas. El reconocimiento de los derechos humanos está profundamente vinculado a la dignidad de la persona, a la humanidad de las personas. Entonces, son derechos inherentes a las personas por el solo hecho de serlo. Históricamente, se ha ido evolucionando en el concepto de derechos humanos. Entonces, hubo una primera etapa en la que se pensaba que los derechos humanos tenían prioridad entre ellos. Y entonces decían, es que es más importante el derecho a la vida que el derecho al nombre, que el derecho a la salud, que el derecho al agua, ¿no? Pensando como los derechos tal como están reconocidos ahora. Pero si tú lo piensas ahora, Dani, y a todas las personas que nos escuchan, pues es que imagínate, si no tienes un adecuado reconocimiento del derecho al agua, te enfermas, porque agua contaminada donde vives o la que ingieres. Ayer estaba viendo en las noticias que en La Paz, Baja California, detectaron que hay agua contaminada por metales pesados. Entonces imagínate, te enfermas. Y si te enfermas, pues no tienes derecho a la salud. Y si te enfermas y no te atiendes médicamente y no te cuidas, pues tampoco está protegido el derecho a la vida. Entonces todos los derechos están relacionados, no puede haber prioridad entre ellos. Y eso es lo difícil de la tarea que tenemos las personas juzgadoras, que cuando en el juicio está en juego, pareciera un derecho humano, no solo es uno, hay varios relacionados. Y como ninguno es más importante que el otro, la difícil tarea es ponderar estos derechos de manera que se hagan prevalecer todos los derechos al mismo tiempo, afectando lo menos posible cada uno de ellos. ¿Y por qué decía que las normas jurídicas no? Porque las normas jurídicas no nos dan derechos. Los derechos humanos ya forman parte de las personas. Los derechos humanos se reconocen por el ordenamiento jurídico, pero no nos lo dan. Y te voy a dar el mejor ejemplo de esto, de cómo ha ido evolucionando. El artículo 1 constitucional, el artículo 1 de la Constitución, anteriormente estaba redactado en términos de otorgar derechos. Y entonces decía, todas las personas en México tienen los derechos que esta Constitución otorga. Fíjate lo importante de utilizar adecuadamente el lenguaje, los derechos que la Constitución me otorga. Y entonces, en el momento que el constituyente quisiera desconocer el derecho a la libertad de expresión, bastaba con que lo quitara de la Constitución, porque si la Constitución ya no lo otorga, ya no lo tengo. Y actualmente el artículo 1 dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos que esta Constitución reconoce. Entonces ya no es que el Estado me los está dando, es que el Estado está reconociendo que por el solo hecho de ser persona, soy titular de derechos. Entonces, fíjate lo importante del lenguaje. Por eso te decía, las normas jurídicas no otorgan los derechos humanos, los reconocen. Porque si nos los otorgaran, en cualquier momento nos lo quitan. Y entonces, ¿qué? Ya no tengo derecho a la vida, ya no tengo derecho al nombre, ya no tengo libertad de expresión solo porque la Constitución lo quitó. Por eso es importante que el lenguaje bien empleado sea de reconocimiento de los derechos. Me gustó mucho esa respuesta, ¿eh? Pero vamos con la 10. ¿Cuál es su postura frente a la prisión preventiva oficiosa y la ampliación del catálogo de delitos del artículo 19 constitucional? Mira, para no utilizar el comodín de saltar,
y no es porque sea cobarde y no quiera contestar la pregunta, voy a hacer un pronunciamiento. La Suprema Corte actualmente está por recibir la sentencia que condena a México, porque la Corte Interamericana condenó a México porque la prisión preventiva oficiosa en México se está utilizando como un castigo, que en derecho se llama medida punitiva, y no como una medida cautelar, que de hecho es una medida cautelar, es una medida preventiva. Y la Corte Interamericana dijo que esta medida, como se está utilizando en México, es violatoria de la presunción de inocencia. Porque si en México todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, no tiene sentido que las personas estén en la cárcel preventivamente hasta que reciban una sentencia. Aquí estoy hablando de la condena internacional. Esto lo quiero dejar claro porque es una condena de la Corte Interamericana y próximamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por recibir esta condena en un expediente en el que se va a tener que pronunciar la Corte sobre este tema. Entonces, me voy a quedar hasta aquí. Yo no puedo ni quiero dar mi opinión, porque si el actual pleno de la Corte, por alguna razón, no alcanza a resolver el tema, voy a tener que ser yo quien haga el proyecto cuando sea ministra o quien tenga que opinar al respecto del proyecto de alguna de mis compañeras o compañeros si llego a ser ministra. Y entonces estaría comprometiendo mi criterio y es algo en lo que definitivamente sí me quiero pronunciar en el Tribunal Pleno de la Corte. Perfecto. Y vamos con la pregunta número 21. ¿Qué diferencia hay entre el blockchain y una criptomoneda? La verdad es que no estoy muy familiarizada con estos temas. Entonces, sé lo que es una criptomoneda, pero no tengo mucha claridad del blockchain, entonces mejor voy a saltar para no pecar de ignorante. Vamos con la siguiente pregunta. La 5. En su opinión, ¿qué tan importante es el Estado de Derecho para la estabilidad democrática y el desarrollo económico de México? Pues es muy importante, Dani, porque un Estado, y lo voy a decir un poquito más grande, un Estado constitucional y democrático de derecho se constituye o tiene su origen o tiene como propósito garantizar el orden o restaurar y garantizar el orden y la paz sociales. Las personas, de acuerdo a la filosofía y a la historia que vamos aprendiendo cuando estudias derecho, te enseñan que hay como un pacto social, lo voy a decir de manera como muy básica y una de las teorías como más tradicionales. Hay un pacto social en el que las personas cedieron al Estado el importante deber de mantener la estabilidad social. Y es la estabilidad social, la estabilidad económica, la estabilidad pacífica de las personas, que en el momento en el que alguien no cumple un contrato de compraventa, digamos que yo te compro a ti, Dani, tu coche, y yo te lo compré porque pensé que tu coche iba a ser rojo y a la mera hora fue negro, y cuando me lo entregas es negro, yo te digo, Dani, es que esto no fue lo que pactamos. Y tú me dices, no, pero pues ya me diste el dinero y esto es lo que hay. O sea, sí era rojo, pero lo pinté de negro. Pues sí, Dani, pero yo te quería comprar un coche rojo. Algo así tan básico. Si tú y yo no lo solucionamos, acudimos a un tribunal para que lo solucione. Entonces, estamos cediendo, ¿no?, al Estado esta solución de los conflictos para que tú y yo no nos peleemos. Para que tú o yo entremos en razón y entonces que el Estado de la mejor manera posible, de la manera más justa, lo solucione. Entonces, si no existe esta adecuada regulación, que no necesariamente tiene que llegar a tribunales, si el Estado no actúa de buena fe, se rompe este pacto y esta confianza que tiene la ciudadanía. Y entonces por eso también hay un juicio de amparo. Porque si el Estado tiene la obligación de prestarnos los servicios de salud y no lo hace, entonces lo tengo que ir a acusar con sus propios jueces para que cumpla sus deberes. Por eso es tan importante. Perfecto. Vamos con la pregunta. Esta fue la 5, vamos con la 13. ¿Cree que hay alguna rama del derecho más importante que las demás y por qué? No, yo pienso que todas las ramas del derecho son igual de importantes, pero lo que sí voy a decir, y a lo mejor va a sonar muy fuerte, sí creo que hay una rama de las funciones del Estado
que es sumamente importante, no más importante que todas, pero sí es sumamente importante en relación con la ciudadanía, y es justamente la impartición de justicia. Si tú me preguntas, para mí la responsabilidad de o sea, las personas servidoras públicas con más responsabilidad en el Estado son las personas juzgadoras. Nada más y nada menos, porque tenemos en nuestras manos la resolución de las vidas de las personas. En algún caso es su libertad personal, en algún caso es su patrimonio, en algunos casos es su salud, en algunos otros casos es su integridad física, su integridad mental. Entonces, en nuestras manos está la resolución de lo que para una persona es lo más importante en ese momento. La administración pública tiene la obligación de proveer los servicios de salud, pero si no lo hace, somos los jueces quienes tenemos que obligar a la autoridad a cumplir su obligación. Los legisladores tienen la obligación de legislar, pero si las leyes que emiten son injustas, somos las personas juzgadoras las que tenemos que decir que esa ley es injusta. Entonces, es una gran responsabilidad, y además de todo el Estado mexicano, las únicas personas a las que se les exige tener un grado académico somos las personas juzgadoras. Los servidores públicos en México no tienen la obligación de tener una carrera terminada, excepto los impartidores de justicia, que tenemos que ser por lo menos personas licenciadas en Derecho. Perfecto. Vamos con la pregunta 20. Vamos a ver cuál es. ¿Se siente preparada para ejercer el cargo de ministra o, en su caso, afrontar una posible derrota? No solo estoy preparada, sino que estoy convencida de que soy una candidata idónea para hacerlo. Y me voy a permitir decir por qué me considero idónea y por qué estoy convencida de esto. Tengo 40 años de edad, pero desde los 19 años ingresé al Poder Judicial de la Federación. De manera que tengo un poco más de la mitad de mi vida dedicada a la impartición de justicia. Y las personas podrán decir, pero es que justamente ya no queremos que estén las mismas personas de siempre. Bueno, es que además tengo una trayectoria que avala que en los tribunales y en los juzgados en los que yo he estado, siempre he implementado acciones eficientes para impartir justicia de manera rápida, de calidad, con sentencias sencillas. Lo he hecho en la corte, lo he hecho en juzgado, lo he hecho en tribunales. Yo estoy convencida de que la justicia puede ser rápida porque nunca he estado rezagada. Porque en los órganos en los que he estado, mis asuntos siempre han salido en los tiempos que tienen que salir conforme lo marca la ley. Por eso me atreví al inicio de este live a decir que muchas veces es falta de organización, porque si te organizas bien, puedes sacar los asuntos con las grandes cantidades de trabajo que hay, que reconozco que es muchísimo trabajo, y también debo decirlo, muchas veces esto implica trabajar muchas más de las 8 horas que tienes que trabajar. Pero cuando estás apasionada por lo que haces, pues a veces el tiempo se te va. Y entonces es un tema de organización, es un tema de humanidad, porque también es importante, algo de lo que no se dice mucho en estos días, que quiero dejar bien claro. Una jueza, una magistrada, una ministra, como yo aspiro a ser, no solo está a cargo de expedientes y de juicios, también eres responsable de las condiciones laborales del personal que está a tu cargo. Y en esto entran cosas bien importantes como ser sensible a las condiciones de tu personal, entender que si las cargas de trabajo son amplias, tú tienes que ayudar a la adecuada distribución del trabajo para que todas las personas estén a gusto, estén felices y hagan su trabajo con pasión, con la misma pasión que yo lo hago, y que el trabajo salga. Y esto también es bien importante. De manera que reúno en mí esta sensibilidad y esta empatía con las personas que he tenido a mi cargo en mi trabajo, además como la sensibilidad y empatía con la ciudadanía que está esperando por una sentencia de calidad, rápida y justa. Por eso es que estoy convencida de que puedo hacerlo, y además porque conozco como nadie el interior de la Suprema Corte. Sé dónde están las fallas, sé dónde están los obstáculos, y no solo lo sé, sino que en el área que yo he tenido a mi cargo, que es la segunda sala, he implementado acciones efectivas para lo que los expedientes se tramiten rápido y se resuelvan más rápido. Pues gracias, qué bueno, que tiene esa capacidad y entrega. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué opina sobre la implementación de jurados ciudadanos en los juicios en México?
Mira, la verdad es que me cuesta mucho trabajo aceptar esta parte. Me parece que la ciudadanía debe tener una participación mucho más activa. Pero te voy a decir desde dónde pienso yo que la ciudadanía debe tener una participación activa por el tipo de sistema jurídico que tenemos, que en el sistema del common law, que así se llama, se escribe COMMONLAW, Common Law, que es el sistema anglosajón, el de Estados Unidos, el que nosotros vemos en las películas que hay un jurado ciudadano. En este sistema del Common Law tiene mucho sentido el jurado ciudadano, pero en un sistema como en el nuestro, que es de legalidad, ¿no? De leyes y no de precedentes, sumados a los precedentes judiciales. Yo te voy a decir en dónde estimo yo que la participación ciudadana tiene que ser profundamente activa. Y es algo de lo que yo estoy proponiendo. Tanto se ha dicho que de la justicia tiene que ser de puertas abiertas. Yo te puedo decir que en los órganos en los que yo he estado, las puertas siempre han estado abiertas. Las personas que me quieren ver a mí siempre han encontrado una puerta abierta. Desde la literalidad, yo trabajo con la puerta abierta y además pues yo los recibo, ¿no? Yo recibo a las personas como cualquier servidor público tiene que recibir a las personas que pidan audiencia. Pero para mí esto de justicia a puertas abiertas tiene más que ver con, en realidad, que la Corte tenga un diálogo con la ciudadanía. La abogacía tendemos a ser muy soberbios, ¿no? Las abogadas y los abogados tendemos a creer que tenemos una fuente ilimitada de conocimientos y que somos expertos en todas las materias. Y no es verdad. Yo soy experta en derecho. Estudié para eso, me especialicé para eso y dentro de mis especializaciones yo me especialicé en ser impartidora de justicia. ¿Y esto qué significa? Que mi especialidad me permite interpretar leyes, me permite analizar casos, me permite resolver juicios. Pero esto no significa que si llega a mis manos un juicio sobre negligencia médica, y en el que me empiezan a hablar de términos médicos altamente especializados. Yo no los conozco. Y entonces tengo que tener la humildad de entender que necesito el auxilio de un especialista en esta rama para entender el caso. Oye, te voy a decir, por ejemplo, un caso que tuve en mis manos, no para proyectar, pero sí para dictaminar, en el que lo que estaba sujeto a debate era un padecimiento de una mujer que se llama acretismo placentario. Y el caso era importantísimo porque era de violencia obstétrica. Y entonces imagínate que yo como mujer, desde la lejanía, decida que yo sé qué es lo mejor para ese caso sin conocer qué es el acretismo placentario. ¿Cómo puedo yo decidir que en ese caso, ahorita les voy a decir qué es, cómo puedo yo decir en ese caso que hay violencia obstétrica si ni siquiera sé cuál es el padecimiento que los doctores le dijeron a la paciente que tenía? ¿Qué fue lo que hice? Investigar. Pero no solo investigar en Google, ¿no? No solo investigar en Internet, a ver qué sí. Hice una primera aproximación. Y cuando vi de qué se trataba el padecimiento, entonces le hablé a una amiga doctora y le dije, oye, a ver, encontré que el acretismo placentario, y ahí les va lo que es. Se los voy a decir en palabras sencillas, espero que ningún médico me quiera linchar por lo que voy a decir, pero es un padecimiento que hace que la placenta femenina, como que, lo voy a decir de una manera muy coloquial, se encostre en la matriz de la mujer. Entonces la placenta se une a la matriz de la mujer y empieza a desarrollar unas como vellosidades de manera que se encarna. La placenta y la matriz se encarna, se hace una sola y se hace una roca, se hace muy dura. Y entonces, si tú le arrancas a la mujer la placenta, corres el riesgo de que se muera por desangramiento, porque ya es una misma con la matriz. Y entonces, ¿qué era lo que había pasado en este caso? Los doctores, indebidamente, le dijeron a la mujer que tenía acretismo placentario y que por ese motivo, si ella se volvía a embarazar, corría el riesgo de perder la vida. Y entonces, antes del procedimiento médico, le estuvieron diciendo, no tienes acretismo placentario, pero tienes la potencia de desarrollarlo. ¿Quieres que una vez en cirugía, que se llama tococirugía, ¿no? Cuando están ya en la sala de partos, ¿quieres que una vez en cirugía te hagamos un método de anticonceptivo permanente
Y todo el tiempo la mujer dijo que no lo quería, porque ella ya se cuidaba, que ella no quería un método permanente. Cuando llega a la sala de partos, imagínate que estás sedada, que acabas de dar vida, que estás consciente que lo único que quieres es estar con tu bebé, ¿no? Saber que tu bebé está sano, que tu bebé está bien. Y en este contexto, la mujer todavía sin que le cerraran la cesárea, porque fue por cesárea, le dicen, si tú te vuelves a embarazar, vas a tener acretismo placentario y te vas a morir. ¿Te hacemos un método de anticoncepción permanente? ¿Cuál es la respuesta de la mujer? Pues sí, porque está en un estado de inconsciencia por el dolor, está preocupada por su bebé, está en cirugía. No es el mejor momento para preguntárselo. Y entonces le hacen una salpingoclasia, que es el tema de las trompas de falopio. Le cortan las trompas de falopio. Uy. Y entonces el caso que llegó a la corte, que voy a decir que a mí no me gustó la resolución, porque por mayoría de votos dijeron que no había violencia obstétrica, yo hubiera considerado que sí la había. Que bueno, es que este tema llegó por responsabilidad patrimonial. Entonces, que si ¿qué fue lo que pasó? Que le hacen la salpingoclasia y al año siguiente la mujer se embaraza. Y entonces ni fue método, o sea, ni fue un método permanente, y además pues le afectaron el plan de vida porque ella se había cuidado, ya no se estaba cuidando, fue como un caso. Y entonces la corte decidió que no había, que había actividad irregular, porque claro que esto que había sucedido en el hospital era una actividad administrativa irregular, pero que no quedaba claro el daño causado. Eso es lo que yo estimé que no, yo hubiera votado diferente. Y entonces hubo ministros que sí estuvieron porque sí había daño, y hubo personas que estuvieron por el que no. Pero todo este caso te lo platico para dar cuenta de que hay los casos que llegan a manos de las ministras y de los ministros siempre están involucrados o por lo regular están involucrados con alguna materia o alguna ciencia que no es la de nuestro expertise. Y entonces, ¿a qué iba aquí? La participación ciudadana tiene que darse en casos así. Abrir las puertas significa acudir con médicos, acudir con economistas, acudir con financieros, acudir con contadores, acudir, y quiero ser muy enfática en esto, con organizaciones no gubernamentales y con asociaciones civiles de madres buscadoras, de mujeres víctimas de violación, de madres de víctimas de feminicidio, de personas con discapacidad. ¿Para qué? Para escucharlas antes de emitir la sentencia. Yo, Jazmín Bonilla, que no soy una persona ciega, no soy una persona sorda, ¿cómo puedo saber qué es lo mejor para una persona ciega en un caso? A pesar de que existen protocolos de actuación y manuales, son letras, son palabras y protocolos. Yo sé muy bien lo que dicen los protocolos, yo sé muy bien lo que dice el estándar internacional, pero en un caso concreto, y te voy a platicar otro, Ley Federal de Cinematografía, se hace una reforma para incluir a las personas sordas en la posibilidad de ir al cine. Y entonces lo que dice la ley básicamente es, en todas las películas que estén dobladas al español, se debe incluir además un subtitulado en español. Claro, porque está doblada en español, pero una persona sorda no puede escuchar lo que están diciendo en pantalla, pero sí puede leerlo. Entonces está la obligación de que en las películas dobladas también haya subtítulos en español para que las personas sordas puedan ir al cine y leer lo que está sucediendo en pantalla. Bueno, se emite esta ley y viene una persona ciega a pedir amparo y decir, qué bueno que están incluyendo a las personas sordas, pero se les olvidó incluirnos a las personas ciegas. Y entonces, fíjate qué interesante. Y entonces la segunda sala emite una sentencia inclusiva, incluyente, en la que se ordena a la autoridad cinematográfica a implementar medidas para que en las películas haya audiodescripciones, que son esto que está en las plataformas ya de streaming, en Disney Plus, en Netflix, en Amazon Prime, en todas estas plataformas, que te va describiendo. No sé si tú has tenido oportunidad de activar esto, pero te describen. Aparecen en la pantalla unas letras doradas que rodean un mundo y van en surco. Ya te imaginas qué compañía es, ¿no? De la que te estoy hablando, de productora de películas.
Entonces dicen, hagan audiodescripciones. Y eso está muy bien, Daniel, pero ¿qué tal que para las personas ciegas esto no es suficiente? Porque es lo que nosotros creímos que era mejor para ellos, para ellas. Y entonces, ¿qué tal que en lugar de antes de dictar esta sentencia, hubiéramos abierto las puertas a escuchar a organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles de personas ciegas o personas con discapacidad visual, que nos dijeran de viva voz qué es lo que ellas necesitan para ir al cine? Pues sí, Y entonces hubiera sido una sentencia mejor, ¿no? Entonces hubiera sido una sentencia que atendiera a sus necesidades más allá de los protocolos. Ese es el tipo de participación ciudadana que yo como ministra quiero dar. Ok, perfecto. Ya son las 2:50. Una pregunta más para que nos platique de sus propuestas, ¿sale? Adelante. Esta es la pregunta, la 9. ¿Consideran necesario que todos los policías estén plenamente identificados durante su labor y con el rostro descubierto? Sí, sí, pienso que sí. Todas las policías tienes que saber quién es la autoridad que te detiene, desde el policía de tránsito, la policía ambiental. En el caso la vez pasada me sorprendí de que vi una patrulla morada, que son las patrullas destinadas para atender los casos de violencia de género. Nunca había visto una circulando y la vez pasada la vi en Avenida Juárez, ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando iba a mi trabajo, y me dio mucho gusto. Pero imagínate qué importante también en los casos de violencia de género que sepas quién es la mujer, cuáles son sus credenciales, quién es, quién te está atendiendo. Y me voy a ir un poquito más allá, no solo tienen que estar plenamente identificados, urge dar capacitaciones a las policías en materia de derechos humanos que se han estado implementando, pero tomárnoslo en serio y hacer capacitaciones desde la impartición de justicia, porque son quienes auxilian a la autoridad ministerial en las capturas, en las detenciones, en ir, llevar a una persona cuando la sorprenden cometiendo un delito en flagrancia. Entonces, la ciudadanía, así como tenemos derecho a conocer quiénes son nuestras personas juzgadoras, también tenemos derecho a conocer quiénes son nuestras fiscalías y nuestros ministerios públicos, como también las policías. Perfecto. Pues creo que ya terminamos. Me gustaría saber si tiene algún eslogan que esté manejando para sus redes sociales o algún lema o frase que esté manejando para su imagen. Te voy a decir cómo reúno, en una sola frase voy a intentar reunir la concreción de mis propuestas. Justicia justa para todas las personas en español y no en abogado. Yo vi uno que decía Yasmín con J de justicia, ¿no? Algo así. Sí, lo digo Jazmín con J de justicia, justicia que transforma y justicia que avanza. Pero esto traducido en algo más accesible a la ciudadanía, esto es lo que busco, una justicia justa para todas las personas en español y no en abogado, ni un paso atrás en materia de derechos y de libertades. Su propuesta concreta, ¿cuál es? Te la acabo de resumir. Justicia para todas las personas, verdaderamente para todas las personas, Justicia de incluyendo puertas a las abiertas. históricamente. No, no, yo no hablo de justicia de puertas abiertas tal cual, porque me parece que no se está dando la dimensión que se le tiene que dar. Es justicia real, justicia justa, concreta para las personas. Y es que yo no doy ideas, yo digo cómo hacerlo. Porque yo pienso que todas las personas candidatas tenemos muy buenas intenciones y tenemos muy buenas ideas. Pero estas ideas, si no decimos cómo hacerlo, se quedan en ideas. Y entonces yo soy la persona que está explicando cómo lograrlo, cómo hacer sentencias sencillas. Te lo digo, primero hagamos un manual de las cosas que no debemos hacer, los errores ortográficos y gramaticales que tenemos que evadir, como el gerundismo, el queísmo, el cosismo, el redundismo, todas estas cosas que en las sentencias están. Un manual que obligue a que además un acuerdo que obligue a que además de la sentencia en formato tradicional de sentencia, se haga un formato accesible y sencillo. Y accesibilidad no solo se refiere a utilizar palabras en lenguaje ciudadano. Accesibilidad se refiere a que nuestros formatos digitales, el formato de Word que empleemos, tenga la tipografía adecuada para las personas con dislexia. Tenga el formato adecuado
para las personas con alguna disminución o debilidad visual que utilizan lupas para poder acercar el texto. Tengo un formato adecuado para que las personas ciegas que utilizan los lectores de pantalla para leer nuestras sentencias, el lector pueda leer las sentencias. Es irónico que la Corte y el Poder Judicial somos los encargados de velar por la protección de los derechos humanos y nuestras sentencias, además de que son complicadas e ininteligibles, no están en los formatos adecuados para que lleguen a todas las personas, particularmente a las personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados. Estas son las propuestas concretas que yo hago. Por eso me resulta imposible resumirlo en una sola idea, porque yo más que dar ideas, estoy hablando de cosas concretas que se pueden hacer, que podemos hacer. Convenios de colaboración con las defensorías públicas para que en todo el país haya mesas de trabajo, por así decirlo, en el que fomentemos la prevención del juicio, la cultura de prevención del juicio. Que las personas puedan acudir a estas mesas para que abogadas y abogados altamente capacitados les ayuden para ver si un contrato que van a firmar está bien hecho, si una póliza de seguro es justa para la persona, si algo que van a pactar con alguien está adecuadamente hecho. ¿Para qué? Primero, para evitar el juicio, ¿no? Para evitar el problema, para que eviten que una empresa les vea la cara, ¿no? Con un contrato. Y que en todo caso, si por alguna razón llega a haber un conflicto, que vayan adecuadamente preparadas a juicio, que tengan los pagarés, que tengan las letras de cambio, que tengan las garantías, que tengan todo lo que en el juicio se les va a pedir para acreditar su derecho. Y entonces, esta es una cultura de prevención del juicio, por ejemplo, que es importantísimo y que a la larga, a largo plazo, entre más juicios se eviten, menos carga de trabajo va a haber en los tribunales y la justicia va a ser más rápida. Entonces son más que, si te fijas, más que ideas, yo tengo acciones concretas que se tienen que implementar y que se pueden implementar. Perfecto. Pues vamos a recordarle a la audiencia sus redes sociales, ¿cuáles son? Les invito a seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, en X o Twitter, no sé cómo lo reconozcan más, y en TikTok me pueden encontrar como @JazmínBonillaMX, Jazmín con J y Z, @JazmínBonillaMX. En Facebook me encuentran como Jazmín Bonilla. Y además también pongo a su disposición mi sitio web, que es www.jazminbonilla.com.mx, y un correo de contacto, que es contacto@jazminbonilla.com.mx. A través de cualquiera de estas redes me pueden buscar, me pueden localizar, me pueden contactar, y yo personalmente les doy respuesta a sus preguntas de qué hace un ministro, qué hace un juez, qué hace un magistrado, qué hace la corte. Eh, y ahí en mis redes sociales estoy anunciando en particular cuáles son las acciones concretas que quiero implementar como ministra. Perfecto. Pues le agradezco mucho el tiempo que nos brindó, la hora que estuvo con nosotros en este día tan especial. Espero que ahorita, ¿en dónde va a estar? ¿Va a dar un curso, me decía? Ahorita voy a estar en un instituto de Sí, a las 11:15 voy a dar un curso de el impacto de la reforma judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si les invito a unirse, también va a estar por Zoom, ahí en mis redes sociales está el flyer. Y si me permites, Dani, además, aprovechar este espacio y esta oportunidad para invitar a la gente, además de conocerme, que vea mis propuestas, y si consideran que soy una candidata idónea a partir de lo que platicamos hoy, de lo que vean mis redes, les invito a votar por mí. Estoy en la boleta morada, que es la de ministras y ministros de la Suprema Corte. Me encuentran del lado izquierdo, donde estamos todas las mujeres, con el número 04. Y además les voy a dar otro tip para identificarme con facilidad por si se les olvida el número. Soy la única persona en toda la boleta que aparece postulada por 3 cuadritos. En la boleta soy la única que aparece con 3 cuadritos, que es la postulación por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Y aparte yo agregaría que cuando vean un anuncio de Los Cuatro Fantásticos, se acuerden de usted como la candidata 04 a ministra de la Suprema Corte de Justicia en la boleta morada. Como parte Muchísimas de... gracias por esta mnemotecnia y apunte mnemotécnico. Sí. Gracias, que tenga un bonito día y para que llegue a tiempo a su otra cita. ¿Sale? Muchas gracias, Dani. Gracias por este espacio y sobre todo a toda la audiencia que estuvo con nosotros, que nos escuchó y me divertí mucho. Mira, no sé más que un comodín. Muchas gracias. Gracias. Que tenga un bonito día. Hasta luego. Y esperamos verla en la corte, de verdad.
Hasta luego.